manos. Por favor, me pueden apoyar con su mano derecha. Vamos a orar por Anita. Nuestra predicadora, la que el Señor ha escogido para traernos su enseñanza en esta noche. Padre bueno, Padre de amor, te damos gracias, mi Señor, por estar nosotros reunidos en esta noche, Señor. Te queremos pedir de manera especial que vengas a poner tu mano bendita, Señor, sobre Anita, a quien tú has escogido, Señor, para que nos traiga ese mensaje que tú has puesto en su mente y en su corazón, Señor. Te pido que esta palabra, este mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, caiga en tierra fértil y que produzca muchos y abundantes frutos, mi Señor Jesús. Te quiero pedir, Señor Jesús, que tu Santo Espíritu tome el corazón, la mente de Anita, Señor, y que tu palabra sea las promesas que tú tienes para nosotros, Señor, y lo que nosotros necesitamos escuchar en esta noche, mi Señor Jesús. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mami. Buenas noches, Orea. Buenas noches. Buenas noches. Miren qué alegría estar aquí con ustedes, de verdad, que me emociona mucho, me siento bien internacionales y ver caritas de todos lados del mundo y de verdad que qué bendición poder estar tan lejos, en distancia, pero realmente tan unidos aquí con el Señor. Así es que gracias, de verdad, gracias por la invitación, estoy súper emocionada. Fíjense que esta noche vamos a hablar de algo, de un tema que realmente tanto en la alabanza como en las profecías que escuchamos esta noche, el Señor vino a confirmar este mensaje que trae para nuestros corazones. Yo les quiero empezar contando que hace poquito, buscando en Netflix, en Prime, no me acuerdo qué era, buscando qué ver, me encontré con una película que tenía años de no ver, pero tenía muchísimo tiempo de no ver y que siempre me encantó. Y fíjense que es esta película de un cieguito, bueno, de un niño realmente, él no nació cieguito, nació, podía ver, pero desde una muy temprana edad, desde bien jovencito, él empezó a a perder la vista y él empezó poco a poco hasta el punto de que él ya no podía ver y estaba muy, muy chiquitito de edad. Entonces, él vivía en un pueblito en Estados Unidos, pero como había crecido en ese pueblito, él andaba caminando por todo el pueblo sin necesidad no del bastón, sino que del palito que usan los cieguitos para ayudarse a caminar, no lo necesitaba porque él realmente conocía su pueblito tan bien, la gente lo conocía, lo saludaba, él conocía a la gente por las voces y no necesitaba ayuda de nadie realmente. Él se podía desenvolver tranquilamente en su pueblito porque se lo podía de memoria. Eh, Realmente era tan desenvuelto y podía llevar una vida bastante normal. ¿Qué le pasa? Que en una de esas conoce a una jovencita que venía de Nueva York y empiezan a hablar y como él andaba lentes oscuros, ella no le nota en ningún momento que él no podía ver y empiezan a tener una conversación bien amena, agradable, a reírse y ella no realiza en ningún momento que él no podía ver. Hasta el final, cuando ya se estaban despidiendo, ella le intenta dar la mano para despedirse y ahí es que ella realiza que él no podía ver porque lógicamente no le agarró la mano. Pero después de esa plática muy amena que ellos tuvieron, mantuvieron comunicación, mantuvieron contacto y se hacen novios. Y ella lo empieza a convencer, a insistirle que se operara, que trataran de ir a médicos para ver en Nueva York, donde ella vivía, para ver si lograban que él lo hicieran ver a través de una cirugía. Él se resistía al principio porque le decía, yo ya pasé por varias cirugías y más es lo que me he ilusionado y es frustrante y he pasado por muchas y nunca ha resultado. Entonces él le dice, yo estaba averiguando
Y con la tecnología de estos tiempos, hay un médico que dice que da muchas esperanzas y que sí vas a poder ver. Entonces, con el tiempo, ella lo convence y él se ilusiona y de hecho lo hacen y se van a Nueva York, lo operan y él logra ver. Entonces, en ese momento de la película, uno dice, ay, qué bonita la película, qué lindo final, logró ver y fueron felices para siempre. Pero fíjense que no, justo cuando él empieza a ver y que él recupera su visión es cuando empiezan sus problemas, porque él estaba en una ciudad que no conocía, como Nueva York, y él trataba de ir a buscar trabajo, por ejemplo, y cuando le entregaban la ficha para llenar sus documentos, se daba cuenta que él no podía leer, no podía escribir, y solo agarraba la ficha y se quedaba como, ¿y esto qué es? Empezó a darse cuenta que tenía problemas de perspectiva, que cuando pasaba un carro muy rápido lo veía acercarse, él se asustaba porque no lograba interpretar un objeto en movimiento o no lograba identificar una manzana real de la foto de una manzana. Y llegó a tener un montón de situaciones que hasta la novia se empezó a avergonzar de él, porque hacía cosas inocentemente como ir caminando y saludarse en el espejo pensando que era otra persona o realmente veía un perrito y él no sabía que era un perro, cómo se veía un perro. Entonces ella empezó a avergonzarse de muchas cosas que en su inocencia, pues lógicamente él no, para él todo era, él veía a su sombra y se asustaba, entonces la novia era así como, ay, venite. Y entonces empezaron a tener muchos conflictos entre ellos porque realmente ella, pues sí, delante de la gente, ella se sentía avergonzada. Entonces llega un momento en el que él se da cuenta que la supuesta solución a su problema vino a ser un problema todavía mayor. Entonces, él en algún momento de esta película, no les voy a contar el final por si la logra, por si la buscan y la ven, pero en algún momento él llega a pensar que estaba mejor antes, que antes no podía ver, pero en su pueblito él llevaba una vida en paz. Y fíjense que esta película, que no es cristiana, es una película normal, pero realmente a mí me dejó muchos mensajes, porque en nuestra vida espiritual nosotros muchas veces podemos pasar por situaciones muy similares. Yo les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Éxodo 15 del 22 al 25 y luego nos vamos a, a pasar al versículo 27. Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo. Entonces ellos se fueron al desierto de Sur y durante 3 días caminaron por él sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mará, no pudieron beber el agua que ahí había, porque era amarga. Por eso llamaron Mará a ese lugar. La gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y él le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Ahí el Señor los puso a prueba y él les dio una ley y una norma de conducta. Nos vamos a pasar al versículo 27. Yo se los leo. Y dice, después llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y ahí acamparon junto al agua. Esta es palabra de Dios. Fíjense que en este momento los israelitas venían de cruzar el Mar Rojo, ellos venían de ser sacados de la esclavitud de Egipto. Moisés los venía guiando y venían felices, venían contentos porque ellos acababan de presenciar un gran milagro. Ellos venían de estar esclavos en Egipto y cuando Moisés los saca guiados por el Señor y llegan al Mar Rojo, el Mar Rojo y Moisés toca su bastón, el Mar Rojo se abre en dos y ellos empiezan a atravesar el Mar Rojo y cuando
hoy cantábamos esa alabanza. Cantábamos que el faraón y sus ejércitos los echó a la mar, dice la alabanza. A los que no los perseguían, jinete y caballo, echó a la mar, cantábamos ahora justo en la alabanza. Y eso fue, de eso justo, ese pasaje de la Biblia, es de donde este momento los israelitas estaban viviendo. ¿Se imaginan? Ellos venían felices de ver ese gran milagro del Señor, que cuando el faraón sus caballos y todo su ejército intentaron pasar, el Señor cierra las aguas y al cruzar el Mar Rojo ya los israelitas eran libres y libres sobre todo de esa esclavitud, de esa vida de esclavos que vivían ellos en Egipto. Entonces, yo imagino que ellos habrán venido cantando, habrán venido emocionados de presenciar un milagro del Señor y empiezan a caminar. Y el Señor los lleva de pasar por ese Mar Rojo, por un desierto. Y entonces yo me imagino que habrán venido algunos todavía cantando, algunos todavía alabando, danzándole al Señor, y habrán venido mujeres cargando a sus bebés. Yo me imagino que habrán venido algunos cargando a sus animales, cargando lo que pudieron haber sacado, y empiezan a caminar por ese desierto. Y un día cuenta la palabra de Dios que no encontraron nada de tomar, no encontraron agua. Y pasa el segundo día y seguían caminando, yo me imagino en ese gran calor de día y ese gran frío de noche, y un segundo día y tampoco encontraron agua. Y así continúan el tercer día ya cansados. Me imagino que ya a esas alturas ya no habrán ido cantando, ya no habrán ido alabando, ni mucho menos danzando, sino que ya habrán ido cansados. Yo no tengo ni la menor duda que mamás preocupadas por sus hijos, de que no habían tomado nada en 3 días bajo el sol, deshidratados. Y allá a lo lejos ven que algo brilla y uno de ellos, me imagino yo, me lo trato de imaginar que uno de ellos habrá dicho, es agua. Y habrán salido todos corriendo, que es lo lógico que me da a mí la imaginación, habrán salido corriendo al ver esa manantial, esa agua que al fin estaban anhelando, sedientos, acalorados. Y cuando llegan y yo los veo agarrando a puñadas el agua y dan un trago, y resulta, dice la palabra de Dios, que esas aguas estaban amargas. Yo me imagino que habrán escupido esa agua. Me imagino que habrá sido un gran momento de decepción para ellos, muchos de enojo, cuenta la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese momento los israelitas murmuraron contra Moisés, dice la palabra. Y Moisés, al encontrarse pues yo imagino que él también habrá estado emocionado de ver el agua, se aparta y ora al Señor. Y el Señor le dice, toma ese arbusto y mételo en el agua. Y al removerlo, esas aguas amargas se convierten en aguas dulces. Más adelante cuenta la palabra de Dios en el versículo 27 que encontraron 12 manantiales de agua y 70 palmeras donde pudieron acampar. Fíjense que esta historia de los israelitas realmente es muy parecida a nuestra historia espiritual, a la de muchos, me atrevo a decir que a la de todos los que estamos aquí. Cuando nosotros tenemos ese primer contacto con nuestro Señor, puede ser a través de un retiro, puede ser aquí a través de nuestras asambleas, y nosotros empezamos a sentir, hoy decía un hermano en su testimonio hermoso, que decía, yo me siento diferente, he visto un cambio, decía el hermano ahora. Y es que realmente eso es lo que nos pasa cuando tenemos ese contacto con nuestro Señor. Venimos felices de haberlo conocido, venimos felices de haber experimentado, muchos tal vez por primera vez, su amor.
y venimos agradecidos. Muchos hemos visto milagros en nuestro retiro, en nuestro caminar con el Señor. Y al venir de retiro y empezamos nuestro redil y escuchamos, si quieres seguir al Señor, prepárate para la prueba, dice la palabra de Dios. Pero venimos emocionados y nosotros decimos, no importa, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y con lo que el Señor, con lo que venga, yo puedo. Y venimos realmente emocionados, alabando, felices. Pero al seguir nuestro caminar con el Señor, de repente empezamos a experimentar esa resequedad, empezamos a experimentar esa aridez. Podemos llegar a pensar que de repente Dios ya no nos escucha o ya no sentimos esa emoción. Hoy mi hermano que decía en la alabanza, empecemos a alabar y calentemos motores porque hoy yo necesito esa alabanza para animar mi motor, decía el hermano, porque nos pasa, somos humanos y el Señor sabe que nos pasa. Empezamos a experimentar ese cansancio, esa falta de esa agua que viene a refrescar nuestro corazón y cuando nos venimos a dar cuenta, dejamos de sentir la presencia de nuestro Señor. Y ahí es precisamente cuando venimos de un mar rojo y empezamos a entrar a un desierto espiritual. ¿Y qué es un desierto espiritual? Un desierto espiritual es una experiencia profunda en la vida de un hijo de Dios que no necesariamente es estar alejado del Señor. No, el desierto no es estar lejos de nuestro Señor, pero es un tiempo de sequedad interior, es un tiempo del silencio de Dios. Es un tiempo en el que podemos experimentar una soledad que a veces nos puede llegar hasta producir miedo y sentimos una verdadera desolación. Pero fíjense que en un diccionario normal, no cristiano, la definición que encontré de desierto era región árida, amplia y llana, adecuada para el pastoreo. Fíjense, me llamó mucho la atención porque yo no me hubiera imaginado que en un desierto los pastores llevaban a las ovejas, pero hay áreas del desierto en el que se produce en el que nace una vegetación, porque me puse a investigar, una vegetación que es bien resistente y que requiere poca agua, pero que es un lugar tan plano que a los pastores les sirve porque ahí no pierden de vista a sus ovejas. Al ser tan amplio y plano, entonces los pastores sienten que tienen mayor control de su rebaño. Imagínense. Y fíjense que ese desierto espiritual, que es una etapa de todo el cristiano, realmente podemos dejar de sentir la presencia de Dios, aunque estemos orando. Y sentimos esa sequedad o soledad espiritual. Pareciera que nuestra oración no está dando fruto. Llegamos a sentir que nuestras emociones y esa luna de miel que traíamos con el Señor se enfrió. Y podemos experimentar incluso muchos una crisis de fe. Y llegamos incluso a dudar de nuestra fe. Y es aquí cuando lastimosamente hemos visto a muchos de nuestros hermanos que tanto amamos alejarse completamente de nuestro Señor, porque esa crisis de fe los llevó a irse o apartarse del caminar de nuestro Señor y no siguieron caminando por ese desierto. Y fíjense, mis hermanos, que esta etapa de desierto no es un fracaso en la vida del cristiano. Madre Teresa de Calcuta, yo no sé si alguna vez ustedes han leído un escrito de ella que se llama La noche oscura del alma, de nuestra Santa Madre Teresa de Calcuta. Y ella narra justamente eso, una noche oscura de ella en su caminar espiritual. Y fíjense que les quiero leer dos fragmentos espectaculares que me parecieron escritos por ella. Y decía Madre Teresa, ¿dónde está mi fe? Incluso aquí en lo profundo no hay nada sino vacío y oscuridad. Mi Dios, qué dolorosa es esta pena desconocida. No tengo fe. No me atrevo a pronunciar las palabras y los pensamientos que se agolpan en mi corazón y sin embargo, qué contradicción.
Te amo a pesar de todo, decía Madre Teresa de Calcuta. Y más adelante del fragmento decía, Jesús tiene un amor especial por ti, pero en cuanto a mí, el silencio y el vacío son tan grandes que miro y no veo, escucho y no oigo. La lengua se mueve en oración, pero no habla. Quiero a Dios con toda la fuerza de mi alma y al mismo tiempo hay un vacío total. Me causa tanto sufrimiento sin alivio y sin embargo estoy dispuesta a aceptar todo por amor a Él. Miren qué profundo realmente este escrito de Madre Teresa. Y saben, yo cuando lo leí, a mí por lo menos me dio esperanza, porque yo digo, si una santa de nuestra Iglesia Católica, que su vida estuvo dedicada a servir a su pueblo y realmente a vivir una vida entregada completamente al Señor, si ella llegaba a experimentar esto, a mí realmente me tocó mucho mi corazón y yo digo, ¿cómo yo, una simple mortal, no voy a llegar a sentir tan bien? Pero me da esperanza que ella diga, pero a pesar de todo, a pesar que no te escucho, Señor, a pesar que no te veo, yo te creo y continúo aquí por amor a ti. Realmente es un ejemplo para nosotros, los mortales, que los desiertos, el Señor se los permite hasta sus soldados más fuertes, porque sabe que ese momento de desierto es un parte de nuestro caminar y parte de nuestro proceso para purificarnos, para alejarnos. Porque a pesar de que en el desierto podemos llegar a sentir sufrimiento, soledad y la falta de todo, es un lugar, como decía el diccionario, de pastoreo. Es un lugar de purificación y es un momento de un amor que sufre, que espera, pero que madura. Fíjense que yo experimenté mi primer desierto bien jovencita. Yo conocí al Señor cuando yo tenía 14 años y a mis 18 años em, murió mi papá. Y yo ahí fue realmente cuando experimenté por primera vez mucha confusión y realmente empecé a sentir mucha soledad em, en todas las áreas de mi vida, mucha incertidumbre en todas las áreas de mi vida. Económicamente, nuestra familia fue una prueba muy dura y yo empecé a cuestionar muchas cosas. Yo le decía, Señor, yo te entregué mi vida tan jovencita, tantas promesas que tú me hiciste en el retiro, porque así somos nosotros realmente. Te entregué mi juventud, he dejado tantas cosas y ahorita estamos pasando a nivel familiar. Aquí está mi mami, mi hermana, no me dejarán mentir, vivimos este proceso juntas y realmente fue para mí, lo recuerdo realmente como mi primer desierto. No entendía muchas cosas. Yo le pedí al Señor que me hablara, nos diera respuestas para tantas situaciones que estábamos viviendo y, y no escuchaba respuestas y tampoco sentía que salíamos de ahí y fue un proceso que en familia nos duró años, pero muchos años. Lo que sí es que, y aquí que están mi hermana y mi mami, lo que sí pudimos rescatar de ese desierto es que nunca dejamos de creerle a nuestro Señor. Y lo pasamos con mucha resequedad, con mucho miedo, con mucha desolación, con mucha incertidumbre, pero al Señor sí siempre le creímos. Y a pesar del desierto, se vinieron después un montón de pruebas durísimas, pero el Señor realmente siempre estuvo ahí y fue un momento para nosotros a nivel de familia de purificación y de aumentar nuestra fe en Él. Fíjense que en el desierto es el lugar de los grandes silencios, pero donde al final más claramente vamos a escuchar la voz del Señor, ahí apartados. En algún momento, aunque no lo escuchemos, pero va a llegar ese momento en el que el Señor nos va a hablar claramente. Y tiene lógica. En el medio del ruido de nuestro día a día, el Señor va a ser más difícil que lo escuchemos. Él nos aparta, sabe que necesita llevarnos a ese lugar de soledad para realmente ir ahí a encontrarnos después con Él. Entonces venimos de ese gozo de haber conocido a nuestro Señor, justo como les cuento, de conocerlo, y venimos
a esa aridez que nos desespera. Y de repente, allá a lo lejos, vemos una gotita de agua, vemos un oasis, vemos una esperanza y tal vez muchas veces nos venimos a dar cuenta que esas aguas están amargas y sentimos que nunca salimos de ese proceso. Sentimos que ese desierto nunca termina y que todo va de mal en peor. Igual que ese cieguito que pensó que la cirugía y el poder ver era la solución de sus problemas, cuando al final resultó ser que era un problema más grande. Y le preguntamos al Señor, igual, Señor, ¿pero qué pasó? Señor, ¿pero dónde estás? Así como dice Madre Teresa, Señor, no encuentro mi fe. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Todos hemos tenido esos momentos en que cuestionamos y tenemos esas crisis de fe y que empezamos a quejarnos realmente, así como el pueblo de Moisés, que cuenta la palabra, empezó a murmurar en su contra, empezó a hablar mal de él. Y el pueblo de Moisés llegó a decirle a Moisés, Moisés, estábamos mejor antes. Allá en Egipto, por lo menos agua teníamos y de sed no nos moríamos. Y llegaron a pensar, llegó el pueblo israelita a pensar que en Egipto estaba mejor. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos pensado en, en abandonar todo, en abandonar nuestro caminar con el Señor y regresar de donde Él nos sacó? Incluso hemos llegado a pensar que estábamos mejor antes. Se nos olvida del pecado, se nos olvida de esa vida que el Señor ya nos sacó y creemos que ahí estábamos mejor. Miren, no tiene sentido pensar, si pensamos en los israelitas, no tiene sentido pensar que el Señor los había sacado de Egipto, de esclavos, los había atravesado por el Mar Rojo. eh, a- los ojos de los israelitas habían visto cómo el faraón y lo venían siguiendo y cómo los rescató para que en 3 días murieran en el desierto. ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido pensar que el Señor iba a hacer todos esos milagros para llevarlos a morir al tercer día al desierto. Igualmente, no tiene sentido pensar que esa situación en la que usted se encuentra ahorita, el Señor lo va a dejar ahí. No tiene sentido pensar que después de haberlo rescatado de donde usted venía, que después de haberlo sanado, que después de haberle mostrado su amor, el Señor lo va a dejar solo ahí donde está ahorita. Tampoco tiene sentido. Y así como esa nube, cuenta la palabra de Dios que una nube de fuego, una nube lo guiaba de día y una columna de fuego lo guiaba de noche en el desierto y lo llevó hasta ese lugar. El Señor también ha permitido esa situación en su vida y Él la está permitiendo con un propósito. Y lo ha llevado a usted a ese desierto espiritual también y a pesar de esas aguas amargas. Y miren, aunque pueda sonar duro, pero a veces el Señor permite que no tengamos agua. Y el Señor nos permite tener esa sed en nuestra vida. Puede sonar fuerte, pero el Señor sabe que nosotros, sus hijos, hay momentos en que necesitamos ser probados, en que necesitamos que nos prepare en ese desierto para vivir, sí, si bien es cierto, esas pruebas fuertes, pero también encaminados a victorias mucho más grandes en su nombre. Hay un dicho para los papás que nos dicen, educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿Lo han escuchado? Y el sentido es, no que los vamos a dejar con hambre y con frío, pero sí que a nuestros hijos no les pongamos las cosas tan fáciles para que ellos también puedan crear esa resiliencia ante la vida, que puedan crear también ese valor, ese esfuerzo a las cosas y realmente no ponerles todos, porque la vida realmente en algún momento los tenemos que preparar para la vida. Igualmente es el Señor con nosotros. El Señor permite esa sequedad del desierto, permite que sintamos esa sed espiritual porque realmente nos está preparando para continuar en su caminar. Miren, a mí me encanta, las profecías de ahora me encantaron, decía mi hermano,
no sé si fue mi hermana Camila, que decía, el Señor me muestra que hay un hombre que se ha quedado parado y se ha quedado viendo sus pies, decía la profecía. Se ha quedado paralizado. Y yo me lo imaginaba, de verdad, me lo imaginaba parado en el desierto frente a estas aguas amargas. Mi hermano, yo hoy le quiero decir a usted de esa profecía que el Señor esta noche quiere remover esas aguas amargas para convertirlas en aguas dulces. Eso es lo que el Señor quiere hacer para cada uno de nosotros. Y el desierto espiritual produce muchos frutos en nuestra vida, en la vida del cristiano. Fortalece nuestra fe. El desierto espiritual es necesario para nosotros precisamente por eso, porque fortalece nuestra fe al permitirnos seguir creyendo a pesar de que no vemos, como dice Madre Teresa de Calcuta. No puedo ver. Una de las profecías hoy también decía eso. La fe, a pesar, es seguir ahí, decía nuestra hermana, a pesar de que no podemos ver. Miren, es que hoy de verdad las profecías del Señor ya casi que les había dado la charla, porque todas las profecías casi que yo ya les iba a decir buenas noches, ya el Señor ya lo dijo todo, porque justo eso decía el Señor. Eso es la fe, no necesariamente sentir, pero creer en Él a pesar de que Él esté en silencio. El Señor en el desierto nos enseña a amarlo a Él por lo que Él es y no por lo que Él nos puede dar. En el desierto y la prueba no son lo mismo. La prueba son esas situaciones difíciles que el Señor permite en nuestra vida, un problema, una situación económica, de salud, esa es una prueba. Y eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios en Santiago 1, del 2 al 3. Yo se los leo. Dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase, a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Esta es palabra de Dios. Miren, se lo voy a volver a leer, fíjense. Dice, deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a la prueba. Usted se siente dichoso por ese problema que está pasando hoy. La verdad, se siente dichoso por esa situación económica, se siente dichoso por esa enfermedad, por esa situación económica. Miren, realmente, honestamente, como humanos, no nos sentimos dichosos ante una situación difícil. Pero el Señor por eso nos lo dice en su palabra. Siéntanse dichosos porque ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, dice la palabra de Dios, y su fe es puesta a prueba. El Señor sabe que necesitamos como cristianos esa prueba, porque va a fortalecer nuestra fe. Y así como en la universidad, así como en el colegio, éramos puestos a pruebas al final del año escolar, al final del ciclo, para poder seguir nuestro caminar profesional, igualmente es en nuestra vida espiritual. Nosotros como hijos de Dios necesitamos la prueba para fortalecernos. Y el desierto, a diferencia de la prueba, no necesariamente tenemos que estar atravesando por un sufrimiento externo o por un problema. El desierto es ese silencio de Dios, el sentir esa resequedad espiritual, que también la encontramos en la palabra de Dios, en el Salmo 61, capítulo 61, versículo 1, y yo se los leo. Dice la palabra de Dios, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sin agua, sin vida. Esta es palabra de Dios. Igualmente, David nos narraba y nos describía también ese desierto espiritual que él estaba pasando. Esto no es algo que solo nosotros sentimos, mis hermanos. Los profetas, Jesús mismo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo pasó por un desierto 40 días y ahí fue tentado. Jesús nos enseña que podemos pasar victoriosos un desierto y que el Señor va a estar ahí. Y que al final de ese desierto
dice la palabra de Dios, el Señor le mandó ángeles a Jesús para servirle. Igualmente, así como narra este texto en la Biblia, esas aguas amargas, el Señor las quiere convertir en aguas dulces. Probablemente podemos estar pasando ambas situaciones, mis hermanos. Podemos estar pasando un desierto y una prueba al mismo tiempo. Y podemos realmente, nos podemos sentir desesperados, así como se sintió el pueblo israelita. Y podemos estar culpando a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro jefe, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a quien sea, así como el pueblo israelita culpaba a Moisés en ese momento. Fíjense que en la película del cieguito, le dice un momento el cieguito a su novia, yo sé que al salir de mi casa, si camino 10 pasos en un ritmo normal, con 10 pasos llego a un árbol. Pero si camino más rápido, le dice, doy menos pasos, pero me estrello. Miren, me llamó mucho la atención la frase. Muchas veces no solo nos detenemos, como decía hoy en la profecía, muchas veces queremos actuar antes que el Señor y apresurarnos a buscar soluciones que no son las que el Señor quiere para nosotros. No se apresure, permita que el Señor haga su obra, permita que el Señor en sus tiempos lo lleve por ese desierto, pero no camine más rápido porque se va a estrellar usted también. No, pero tampoco se detenga, porque un poquito más adelante el Señor ya está listo para remover sus aguas amargas en aguas dulces. Fíjense que si el pueblo de Israel hubiera orado en lugar de murmurado, si hubiera orado, se hubiera ahorrado toda esa queja, toda esa murmuración que tuvo contra Moisés. ¿Y ustedes creen que el Señor no hubiera hecho el milagro? Por supuesto que hubiera hecho el milagro, lo hubiera hecho antes, si todos juntos hubieran orado. Muchas veces nosotros estamos deteniendo el milagro del Señor porque en lugar de creerle ante nuestra situación, lo que hacemos es quejarnos y murmurar y a veces hasta culpar a nuestro Señor, cuando lo que Él solamente necesita es que usted le pida con fe, porque Él quiere remover sus aguas amargas. Ese arbusto que Moisés utilizó para remover esas aguas amargas es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere venir esta noche a remover sus aguas amargas y a convertirlas en aguas dulces. El Espíritu Santo quiere remover todo lo amargo, lo difícil, lo que le preocupa y esa resequedad que hay en su vida y lo quiere transformar en gozo, en alegría y en victoria. Mire, pero no se detenga. Siga caminando. En el verso 7 dice la palabra de Dios, y después llegaron a Elim, donde habían 12 manantiales de agua y 70 palmeras, dice la palabra de Dios, y ahí acamparon junto al agua. Hay 12 manantiales de agua dulces y frescas esperándolo a usted. No se desespere por sus aguas amargas, que el Señor quiere venir a cambiarle esas aguas amargas, pero todavía darle esa vida en abundancia que Él siempre le ha prometido. No con un manantial de agua fresca, Él quiere darle 12 manantiales de agua fresca. Fíjense que hay una historia de un alpinista que cuenta que él iba subiendo una montaña nevada y el clima le estaba complicando la subida a la montaña y que él tenía planeado que al final del día él ya iba a haber llegado al pico de la montaña y ahí iba a acampar para pasar la noche. Pero el clima y el viento y la nieve y todas las condiciones del clima no le permitieron llegar a tiempo y se le empezó a oscurecer y se le terminó el día y que él estaba en completa oscuridad y trataba de ir con la lamparita que se ponen acá, de ir saliendo, de seguir subiendo, pero por la misma oscuridad da un mal paso y empieza a caer. Pero hasta caer con la pita esa que lo lleva, quedó colgado, ¿verdad? En completa oscuridad. Y en su desesperación no hallaba qué hacer, no veía nada, solo se sentía que estaba colgado. Y en esa desesperación le dice, Señor, ayúdame. Y escucha que el Señor le dice, en tu bolso andas una navaja, tómalo y corta el lazo.
Y entonces le dice el alpinista, híjole, señor, gracias, o sea, de verdad te estoy pidiendo ayuda y tú me estás diciendo que corte la pita para irme de un solo, de verdad, gracias. Y no lo hace. El siguiente día las noticias aparecen y dicen, se encuentra a un hombre congelado a 1 metro, colgado a 1 metro del piso. Miren, ¿cuántas veces no hemos experimentado nosotros una situación así? Que no le creemos al Señor, en nuestra visión limitada no logramos ver que al creerle, al tener fe, al saber que Él sí tiene una visión que no tiene límites, Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Nuestra mente, nuestra visión limitada ahorita lo que ve son aguas amargas, pero en sus planes el Señor quiere esta noche remover a través de su Espíritu Santo y convertirla en aguas dulces. Pero es de que usted lo crea, que quite esa queja de su corazón, que quite esa murmuración contra su hermano, contra la persona que usted siente, contra nuestro mismo Señor, que usted permita que el Espíritu Santo venga a transformar sus aguas, su vida, su situación, porque el Señor quiere verlo acampando en esos 12 manantiales que tiene preparados para usted. ¿Qué hacer cuando estamos ya por último en un desierto espiritual? No deje de orar. No deje de orar aunque no sienta, aunque como les decía, pareciera que la oración no da frutos. Siempre la oración da frutos, aunque no lo podamos ver. Confiar en el que el Señor está ahí, aunque usted no lo sienta. Busca también acompañamiento. Busque a su ministra, busque a su pastora, pida oración. Aquí en la asamblea, pida oración y aférrese a la palabra de Dios como su alimento. Encontré una oración, una frase que me encantó que decía, Dios no se esconde para alejarnos, sino para que lo busquemos con más profundidad. Él quiere esta noche encontrarlo en ese desierto. Permítase que Él llegue y con ese arbusto de su Espíritu Santo que venga a mover su vida. Por último, les quiero compartir un testimonio. Fíjense que hace 19 años, mi hija mayor tenía 3 añitos y estaba en el colegio y yo la fui a recoger ese día al colegio y la encontré con sus piernitas, todas sus piernitas de la cintura para abajo, como con picaditas. Y entonces yo le digo, Ari, mi amor, ¿qué pasó? La picó un hormiguero. Y me dice, sí, mami, un hormiguero. Y ay, yo me enojé y fui a hablar al director y le digo al director, ¿cómo es posible que en el jardín del colegio puedan tener hormigueros con niños chiquitos? Mire cómo está mi hija. Bueno, salí corriendo al doctor esa tarde y al alergista y le digo, mire cómo viene esta niña, porque le empezaron a doler las piernitas y entonces la vio con una lupa y me dijo, sí, en efecto, son picadas de hormigas y la inflamación que tiene es tanto veneno que recibió, entonces le voy a dar este antibiótico y con este antibiótico ella va a mejorar. Y yo, bueno, ni modo. Ariela de su estomaguito, el antibiótico le caía súper mal. La cosa es que en ese momento la disque solución que era el antibiótico, a Ariela le cayó súper mal, se le empeoró el estómago, le daba mucha gastritis, dolor de estómago y las piernitas no solamente no mejoraron, sino que la situación se volvió peor. A ella le empezaron a salir moretes en las piernas, se le inflamaron las piernas y ella dejó de caminar. Cuando ella ponía la plantita del pie, ella la levantaba inmediatamente y ella sentía demasiado dolor en las piernas. Y ella volvió al coche. Mi hija, que ya iba al colegio, volvió al coche y tenía esas crisis que ella dejaba de caminar. Entonces, no entendíamos si la supuesta solución habían resultado para nosotros realmente aguas amargas. Empeoró, el medicamento solo empeoró su condición. El pediatra de ella, que es un primo mío, que realmente él es súper sabio, me dice, Ana, yo no veo que esto sea realmente picada de hormigas, esto a mí se me hace que es una bacteria
que a ella se le alojó y que al despertar esa bacteria se afecta a un órgano, uno de sus órganos importantes. Hay personas que les puede afectar el corazón, a otras personas los pulmones, a ella le había afectado las articulaciones bajas. Y a mí se me hace que es eso, y te voy a remitir al único especialista que hay aquí para niños de esa situación. Bueno, la llevé y en efecto, eso era, me dijo el doctor, nunca fueron las picadas de hormigas, esto es una enfermedad, a mí se me olvida la enfermedad, mi mami se la puede, pero se me olvida cuál es, tiene un nombre bien raro, pero me dice el doctor, pero ustedes vienen demasiado tarde, ya no hay medicamento que le pueda quitar a ella esto, sino que aquí solo es esperar a que esa bacteria salga. Ya esto se le tuvo que haber medicado desde el principio, ahorita ya no hay nada que hacer. Sí, doctor, pero y entonces, nada, me dijo, aquí es esperar. Si en 6 meses a ella, en el transcurso de esos 6 meses, esto le repite, esto es algo con lo que ella va a tener que vivir toda su vida. Si en 6 meses no le repite, es que esa bacteria ya salió y salió y ya no le va a volver a pasar. Yo decía, 6 meses, realmente. Bueno, yo, aquí hay personas que estuvieron conmigo en ese proceso, cadena de oración. Yo le pedí a toda mi comu realmente que me acompañaran a orar. Y miren, yo de verdad, yo le decía al Señor, Señor, yo necesito que audiblemente tú me digas que a Ariela no le va a volver a pasar. Yo necesito que me digas que en estos 6 meses ella no le va a volver a pasar. O sea, eso es lo que yo necesito, porque esperar 6 meses. Y miren, la gente se me acercaba y me decía, Anita, aquí estamos orando por tu hija. Y yo, ajá, y en mis adentros, ajá, pero dígame dígame la promesa que me tiene el Señor. Miren, nunca me dijo nada el Señor. En 6 meses el Señor guardó silencio, pero en 6 meses mi familia, mi mami, mi hermana, mi comu, nunca dejó de orar por Ariela y nunca perdimos la fe. Y para la gloria de mi Señor, ese desierto de 6 meses, ese silencio de Dios por 6 meses que lo sentí eternísimo. Pero para la gloria de mi Señor, el Señor la sanó y esa enfermedad nunca volvió. Entonces, el Señor puede estar en silencio, pero el Señor está actuando y vamos a ver su victoria, vamos a ver su mano. Y Él, mis aguas amargas, las transformó en aguas dulces para la gloria de Dios. Mi hija es una niña sana, una mujercita, o ya a estas alturas. Pero para la gloria de Dios, ese desierto, salimos, hablo a nivel de familia, victoriosos y refrescados en el Señor de saber que tenemos un Dios que actúa, un Dios que tiene poder. Si es que yo los invito esta noche que me acompañen en oración, vamos a ponernos todos juntos frente a esas aguas amargas que podamos estar pasando ahorita, que las tenemos tal vez enfrente, pero le vamos a pedir que su Espíritu Santo esta noche baje y las remueva y nos la convierta en aguas dulces. Este es un tiempo de milagros. Si estamos en ese desierto, hoy es un tiempo, hoy es el día en el que el Señor quiere venir a remover esas aguas amargas. Mi amado Señor, te damos las gracias por esta noche. Señor, tal vez nunca te había dado las gracias por encontrarme en medio de un desierto. Tal vez no te he dado las gracias por la prueba por la que estoy pasando, Señor, pero como dice en tu palabra, hoy me atrevo a decirte que soy dichosa de estar pasando por esta prueba porque esto es lo que me va a llevar a ver tu gloria, mi Dios. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que esta noche tú vengas con tu poder a remover estas aguas amargas que tengo enfrente, Señor. Estoy con sed, mi Dios. Estoy con calor, estoy con miedo. Y estas aguas amargas no me permiten avanzar. Espíritu Santo, pero yo sí creo en ti. Yo sí creo en tu poder y sé que toda situación tú puedes transformarla.
Sé que tú eres un Dios de milagros. Y yo esta noche, mi Dios, quiero confiar que tú estás removiendo esta situación por la que estoy pasando. Yo te quiero pedir y vengo a poner delante de ti mis aguas amargas. Ven, Espíritu Santo. Ven a transformarlas en agua que refresque mi corazón, en agua que pueda beber y que me permita continuar hacia esos 12 manantiales que tú tienes preparado para mí. Mi Dios, yo creo en tu promesa, yo creo en esa vida en abundancia que tú me has prometido. Y esta noche, Señor, yo decido confiar, yo decido seguir, yo decido caminar contigo a tu ritmo, Señor, no al mío, porque no quiero estrellarme, ya me cansé. Quiero caminar por este desierto hasta llegar a esos manantiales, pero agarrados de tu mano. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi amado Señor, por traerme hasta acá. Porque no tendría sentido que hayamos pasado por todo lo que hemos pasado para dejarme aquí. No tiene sentido, Señor. Yo hoy decido creer y te doy las gracias por mi caminar en ti, por tu amor. Y yo decido creer también en esos milagros que tú tienes preparados para mi vida. Gracias, mi Señor Jesús. Te amo, te alabo, te bendigo. Amén.